PadreIdi.com presenta Un faro en el horizonte. Historias de un santo. 18 de abril. Beata María de la Encarnación Abrilot. Nació en París el 1 de febrero de 1566. Sus padres, nobles, se llamaron Nicolás y María. Desde muy niña, fue encomendada como interna a las hermanas menores de la humildad de Longchamp para que recibiera una digna educación. Estimulada por el amor divino que ardía en su corazón, pronto concibió un entrañable tedio a todas las cosas de la tierra. Su madre juzgó que su hija maduraría de actitud obligándola a alternar en el mundo con lo más granado de la sociedad, pero viéndola cada día más retraída, mudó de proceder tratándola con rigores y aspereza. Frustrados sus anhelos de vida religiosa, tuvo que acceder al deseo de sus padres tomando por esposo a Pedro Acarie, señor rico, noble y cristiano, con el que tuvo 7 hijos. Se dedicó por entero a la educación de sus hijos y a ayudar a toda clase de necesitados. Fue muy apreciada por los hombres y mujeres más insignes de su tiempo. En 1601, leyendo las obras de Santa Teresa, se sintió inspirada para introducir en Francia la reforma de esta gran carmelita, y así inició su fundación y consiguió la autorización real y la bula pontífica para construir el primer monasterio. Después de muchas dificultades, llegaron por fin de España 6 carmelitas descalzas, y entre estas la sierva de Dios Ana de Jesús y la beata Ana de San Bartolomé, iniciando en París la vida regular. Seguidamente cooperó nuestra santa en la fundación de Pontoise de Dijon y de Amiens, en el que vio con alegría ingresar a 3 de sus hijas. Por todos es considerada como la madre y fundadora del Carmelo teresiano en Francia. Fallecido su esposo en 1613, vio por fin llegado el momento de poder realizar sus anhelos de vida religiosa, ingresando ella también como hermana conversa y eligiendo para esto el convento más lejano y más pobre, que era el de Amiens, donde vistió el hábito el 7 de abril de 1614. Por su delicado estado de salud, el 7 de diciembre de 1616 fue enviada al Carmelo de Pontoise, donde, confortada por el viático y por éxtasis y visiones celestiales, entregó su alma al Señor el 18 de abril de 1618. El Papa Pío VI la beatificó el 5 de julio de 1791. Su cuerpo reposa en la capilla del convento de Pontoise. Su fiesta se celebra el 18 de abril. He aquí una madre de 6 hijos que se dio el gusto de poder llevar a su país 3 nuevas comunidades religiosas y el llegar a tener 3 hijas religiosas y un hijo sacerdote, además de 2 hijos muy buenos católicos y padres de familia. A quienes le preguntaban si a sus hijos los estaba preparando para que fueran religiosos, ella les respondía: los estoy preparando para que cumplan siempre y en todo de la mejor manera la voluntad de Dios. El señor Acari pertenecía a la Liga Católica y este partido fue derrotado y quedó de rey Enrique IV, el cual desterró a los jefes de la Liga y les confiscó todos sus bienes. De un momento a otro la señora de Acari quedaba sin esposo y sin bienes y con 6 hijitos para sostener, pero ella no era mujer débil para dejarse derrotar por las dificultades. Personalmente asumió ante el gobierno la defensa de su marido y obtuvo que levantaran el destierro y que le devolvieran parte de los bienes que le habían quitado, y llegó a ganarse la admiración y el aprecio del mismo rey Enrique IV. Desde los primeros años de su matrimonio dispuso el llevar una vida de mucha piedad en su hogar. Al personal de servicio le hacía rezar ciertas oraciones por la mañana y por la noche, y a la vez que les prestaba toda clase de ayudas materiales, se preocupaba mucho porque cada uno cumpliera muy bien sus deberes para con Dios.
Se asoció con una de sus sirvientas para rezar juntas, corregirse mutuamente en sus defectos, leer libros piadosos y ayudarse en todo lo espiritual. La bondad de su corazón alcanzaba a todos, alimentaba a los hambrientos, visitaba enfermos, ayudaba a los que pasaban situaciones económicas difíciles, asistía a los agonizantes, instruía a los que no sabían bien el catecismo, trataba de convertir a los herejes, a los que habían pasado a otras religiones, y favorecía a todas las comunidades religiosas que le era posible. Su marido a veces se disgustaba al verla tan dedicada a tantas actividades religiosas y caritativas, pero después bendecía a Dios por haberle dado una esposa tan santa. La señora de Akari se hizo amiga de una mujer mundana, la cual empezó a tratar en sus charlas de temas profanos, y al iniciarla en lecturas de novelas y de escritos no piadosos. Esto la enfrió mucho en su piedad. Afortunadamente su esposo se dio cuenta y la previno contra el peligro de esa amistad y de esas lecturas, y empezó a llevarle los libros escritos por Santa Teresa, y estos libros la transformaron completamente. Otra lectura que la conmovió profundamente fue la de las Confesiones de San Agustín. Una frase de este santo que la movió a dedicarse totalmente a Dios fue la siguiente: muy pobre y miserable es el corazón, que en vez de contentarse con tener a Dios de amigo, se dedica a buscar amistades que solo le dejan desilusión. Muere su esposo y ella puede ahora dedicarse con más exclusividad a las labores espirituales. Arregla todo de la mejor manera para que sus hijos sigan recibiendo la mejor educación posible, y ella dirige todos sus esfuerzos en una labor que la ha sido confiada en una visión. Un día, mientras estaba orando, después de haber leído unas páginas de la autobiografía de Santa Teresa, siente que esta santa se le aparece y le dice: tú tienes que esforzarte porque mi comunidad de las Carmelitas logre llegar a Francia. Desde esa fecha la señora Akari se dedica a conseguir los permisos para que las Carmelitas puedan entrar a su país. La beata de la cual estamos hablando en esta biografía tiene la especialidad de haber sido una de las monjas más especiales que ha tenido la Iglesia Católica. Madre de 6 hijos, viuda, dama de alta sociedad, y termina siendo humilde monjita en un convento donde su propia hija es la superiora. No es un caso tan fácil de repetirse. Los últimos años de la ahora hermana María de la Encarnación fueron de profunda vida mística y de frecuentes éxtasis. Dios le revelaba importantes verdades. Estas elevaciones espirituales, ahora en la vida del convento, las podía gozar mucho más tranquilamente. Santa Teresa en una tercera aparición le anunció que ella también llegaría a pertenecer a su comunidad de hermanas carmelitas, y esto la animó a hacer la petición para entrar a la santa comunidad. Desde que se hizo religiosa, su ilusión era pasar escondida y en silencio, cumpliendo con la mayor exactitud los reglamentos de la congregación. Las monjitas empezaron pronto a presenciar sus éxtasis, y les parecía que esta venerable señora era ante Dios como una niñita sencilla, pura y obediente, que tenía su cuerpo acá en la tierra, pero que ya su espíritu vivía más en el cielo que en este mundo. En abril de 1618 enfermó gravemente y quedó medio paralizada. No se cansaba de bendecir a Dios por todas las misericordias que le había regalado en su vida. A una hija que lloraba al sentir que se iba a morir le decía: pero hija, te entristeces porque me marcho a una patria mucho mejor que esta. Y su lecho de muerte se convierte en cátedra desde donde enseña a todas la santidad. Sin cesar, recomienda a quienes la visitan que no se apeguen a los goces de la tierra que son tan pasajeros, y que se esfuercen por conseguir los goces del cielo que son eternos. Las hermanas le preguntan: ¿le va a pedir a Dios que le revele la fecha de su muerte? Y responde: no, yo lo que le pido a nuestro Señor es que tenga misericordia de mí en esta hora final. Otra le pregunta:
¿qué le pedirá a Dios al llegar al cielo? Le pediré que en todo y en todas partes se haga siempre su voluntad y la de su querido Hijo Jesucristo. El 18 de abril de 1618 tiene un éxtasis y al final de él una monjita le pregunta: ¿qué hacía, hermana, durante este rato? Y le responde: estaba hablando con mi buen Padre Dios. Luego, con una suave sonrisa, se quedó muerta.